Sara, nuestra demandante de este caso, tiene 16 años de edad. Está aquí con el permiso y la autorización de sus padres Carlos y María. Y los está demandando por abuso físico. Qué absurdo. Y pide su emancipación para liberarse de lo que ella considera el abuso de sus padres. Ella acusa a su papá específicamente de tener una obsesión con la alimentación sana. Esto a su vez le causa problemas en su entorno social porque ella pues no luce como una chica de 16, luce como una chica más joven. En la escuela sus compañeras pues le causan problemas, no puede compartir en eventos sociales porque no puede comer lo que comen los demás. Ella quiere emanciparse, considera que esto es un abuso y negligencia por parte de sus padres. Pasemos a la testigo de la demandante, por favor. ¿Puedo creer que es tu hermana? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace tu tía aquí? Bueno, ella preparó su caso. Ella preparó su caso. Pero un momentico, ¿quiénes son tus padres? ¿Nosotros o tu tía? Ella es su testigo. Es la única que me apoya. Ella preparó su caso. Ella tiene derecho a preparar su caso. Ella no es tu mamá ni tu papá. Siempre te apoyamos. Nosotros somos sus padres. Pero ella es su testigo. Estamos aquí, estamos en un fórum donde venimos a resolver conflictos. Y ella tiene derecho a preparar su caso. Ella es la persona que le está envenenando a ella y la que está creando un conflicto familiar. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jessica y soy la tía de Sara. Ok. ¿Eres familia de quién? ¿De los padres? De Carlos. Ok. Yo estoy aquí para darle todo el apoyo a mi sobrina porque considero que lo que está pasando es muy grave. ¿Qué has observado tú que te preocupa del comportamiento de ella y del estilo de vida de ella? Eso es exageradamente preocupante porque yo quiero salir a compartir con mi sobrina y nos vamos al mall a pasear, quiero invitarla a comer y, por ejemplo, ella no puede pedir nada en un restaurante normal. Entonces, eso es algo que ella no puede estar viviendo. No tiene amigos. O sea, Claro su entorno no es normal. ¿Y ella tú qué estarías dispuesta a hacer aquí entonces? ¿Apoyarla? Bueno, mi apoyo hacia ella sería que ella se viniera a vivir conmigo. Yo vivo sola, estudio y trabajo. Ella pudiera trabajar donde yo trabajo, part-time. Y trabajar menos. Porque ella tiene que trabajar sin su papá y tu mamá yo me puedo trabajan responsabilizar por ella. Yo puedo llevarla al médico, al nutricionista si ella quiere ir. Yo puedo llevarla a un psicólogo si ella no necesita. Mientras tanto, podemos ser roommate, ella me puede ayudar a pagar el apartamento. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 26. 26 años, ok. Gracias, Jessica. Vamos a invitar a nuestros expertos, la doctora Geisha Menéndez y el doctor Moisés Irizarry. Y en lo que pasa en nuestros expertos, yo les voy a contar a ustedes que durante mi práctica como abogado de familia, en el área de juveniles, de todo lo que tiene que ver con familia, yo enfrenté en varias ocasiones casos muy parecidos a este, donde en varias ocasiones tuve que defender a padres que habían sido acusados, no necesariamente por sus hijos, pero hijos que iban a la escuela y los maestros llamaban a la policía porque los veían desnutridos o no desarrollándose al nivel que tenían que desarrollarse cronológicamente. Intervenía la policía y el Departamento de Niños y Familia, y padres tan bien intencionados como estos que estamos viendo aquí, terminaban presos con cargos muy serios y enfrentando toda la fuerza de la ley, incluyendo prisión. Doctora, o sea que este tema que parece tan sencillo y que ellos están lidiando con tanta pasión, como el mejor interés para su hija, puede resultar realmente en una tragedia para ellos. Así que vamos a empezar por agradecerle que vino aquí y no llamó a la policía. Vamos a hablar, doctor, primero, sobre esta niña, sus 16 años, cómo luce, su aspecto, y estas dietas que supuestamente son saludables. Ella, se podría decir que está un poquito bajo peso, se puede ver, ¿verdad? Aunque eso también lo vemos en personas que son atletas, personas que se ejercitan bastante. Ahora, estas dietas sumamente estrictas, donde hay muy pocas calorías, hay que recordar que sin instrucción de un nutricionista, de un
experto, Claro. o sea, son un peligro. O sea, los azúcares, los carbohidratos son esenciales para el funcionamiento normal del cerebro de nosotros. Doctor, de hecho, pero ella está al borde de una diabetes. ¿podría ver Vamos a los hablar de laboratorios? eso. Vamos a hablar de eso. ¿Podría ver los laboratorios? Por un favor, momento? aquí lo tiene. Vamos a hablar sobre eso porque yo quiero saber también qué puede disparar el azúcar. El estrés. El puede estrés que está también pasando, disparar ¿ves? el azúcar. Por supuesto, solamente el estrés de ella estar aquí, si yo verifico ahora los niveles del azúcar de ella en la sangre, la glucosa, van a salir elevados, los de ella y los de él más todavía, que está gritando. Si tuvieron que pincharla y buscar la vena, se va a elevar el azúcar. Si se tardaron demasiado tiempo en procesarlo, se va a elevar el azúcar. Y aún así, no está demasiado elevada como para diagnosticarla con diabetes, ¿verdad? No está ni siquiera Porque cerca. la cuido. La estamos cuidando precisamente para eso. Ay, pero Cuidando, ustedes me están maltratando, ustedes doctora. están o sordos o obsesionados. Yo no entiendo bien. Obsesión. O traumados No, ninguna psicológicamente. obsesión. Hablemos entonces, doctora Menéndez. Es lo que hace Primero, cualquier padre responsable. no. Eres un padre obsesionado, no responsable. Son dos cosas diferentes. Yo no lo veo así. Ese es el problema de un obsesionado, que no lo ve. No lo ve. ¿Sí o no? Es cierto, doctora. Ay, Dios mío. Estamos viendo una persona que está demostrando una tremenda obsesión con respecto a lo que es la nutrición, la comida, y lo está llevando a un extremo que ya deja de ser saludable. Ella está teniendo un problema de Ella no estrés necesita un psicológico, psicólogo. de rechazo hacia ciertas comidas que ha aprendido de su papá, o no, de lo que le han enseñado con toda la mejor intención, pero que ha sido excesivo y más bien está ahora creando un problema. Ella se siente hasta antisocial en este momento. Doctora, Aquí no, el único rechazada. problema que mi hija tiene es un problema de confianza de ella. Sí, pero que es normal en la adolescencia. no es Muchos antisocial. adolescentes que no comen, Esto no me o parece que que es un comen problema. A mí me falta insulta y de verdad confianza. que me llena de coraje y de enojo cuando los litigantes aquí vienen a caso cerrado, escuchan a los profesionales que nosotros buscamos con cuidado, personas que tienen experiencia, que están calificadas y Doctora, pero escuchan nadie está el más testimonio calificado de que yo, gente que amo a mi hija profesional para cuidarla. y todavía hablan las barrabasadas y las estupideces que los llevaron al problema que tenían, las repiten una y otra vez, como si diciendo una estupidez 1000 veces se va a convertir en algo Doctora, pero sabio. una persona que no tenga ¿Cómo un es problema de posible? diabetes no me puede decir a mí cómo alimentar Doctora, a mi hija. Pero ¿quién Ellos te no ha lo dicho saben, a ti no que lo tú eres viven. experto? Ellos no lo han vivido. Oye, tú sabes lo que tú eres, insoportable. Tú eres de los que llevas a la gente a cometer grandes problemas en la vida, porque tú eres insoportable, eres intransigente, eres testarudo, no escuchas y además te crees que te lo sabes todo. La gente en este país no sabe lo que come. ¿Qué país? No sabe Vete qué para está el comiendo. tuyo No y sabe lo que échalo está allá. comiendo. Vete para el tuyo entonces, vete gente de no este y sabe vete qué para es el lo que está tuyo. comiendo. Que aquí queremos gente que tengan la mente abierta, Aquí se come que pura escuchen, chatarra. que aprendan, que sean hago? ¿Le doy inteligentes. hamburguesa? Decisión del caso. Te concedo la demanda, mijita, pero siento decirte que voy a tener que llamar también al Departamento de Niños y Familia, porque si ¿Por tus qué me padres vas a hubieran separar de mi visto hija? lo que ha pasado aquí, si tus padres se hubieran tornado a ti, te hubieran dicho gracias, mija, por hacernos ver esta cosa que no estábamos viendo por nuestro problema de salud y por nuestra obsesión de quererte y de darte lo mejor a ti. Perdónanos, hija, pero ahora no nos hemos dado cuenta porque escuchamos aquí a los expertos y escuchamos a la doctora que nos ha puesto en otra postura y vamos a tomar otras acciones para ti, hija mía. Pero no lo hicieron. Y como no lo hicieron, es obvio que Doctora, en su usted no me mente puede alejar ellos de mí. siguen pensando que están en lo correcto y no lo están. Están en lo incorrecto. Entonces siento mucho decirte que yo tengo que darle partida a las autoridades en este caso. En el entretiempo te concedo la custodia tuya a tu tía, ¿Por que se qué? encargue de ti Si y el yo fui su Departamento de madre. Niños y Nosotros Familia somos padres le hará de una ella. investigación a ella. Tiene que darse He a dicho ella. caso cerrado. Expliqué todo bien. Todo lo expliqué bien. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Escuche, por favor.